Bueno, buenos días, familia de Verdad y Libertad. Este es el día que el Señor ha hecho, un día maravilloso, en el cual la palabra de Dios sigue corriendo, sigue siendo glorificada. Y hoy día vamos a continuar con la tercera parte de nuestra serie llamada Verdades que Dividen. Y hoy día vamos a hablar acerca del tema, ¿tiene Dios el control de todo? ¿Tiene Dios el control de todo? Y la verdad que esa es una de las falsas doctrinas que más daño ha hecho la iglesia y que ha robado la fe de los creyentes. Porque si su sistema de creencia está errado y su fe no es saludable, eso neutraliza nuestra capacidad para creerle a Dios y para recibir de parte de Él. Y lo triste es que vez tras vez veo a cristianos que cuando se enfrentan a una situación que parece imposible, ellos se consuelan, ellos se autoengañan diciendo, Dios tiene el control. Dios tiene el control de las circunstancias, Dios tiene el control del mundo, Dios tiene el control de nuestras vidas. Y también dicen que todo está escrito y que Dios ya ha predestinado todas las cosas y que nosotros no podemos hacer nada al respecto. Y luego añaden, es que Dios tiene un propósito con todo esto que me está sucediendo. Dios ha permitido todo esto porque Él quiere glorificarse. Ahora, para ellos, ya que Dios tiene el control, entonces su frase favorita es, lo que será, será. Y yo no puedo hacer nada para cambiarlo. Yo no puedo hacer absolutamente nada al respecto. Y aquí surge la pregunta, ¿son estas declaraciones verdaderas, realistas y sobre todo están en línea con la Biblia, están en línea con la palabra de Dios? ¿Es este sistema de creencias sano y saludable? ¿Tiene en realidad Dios el control de todo? ¿Todo lo que sucede es su voluntad? ¿Todo lo que pasa es porque Dios lo permite y eso significa que es su voluntad? Entonces, si esto fuese así, nos preguntamos, ¿por qué Dios no ha podido lograr que toda la humanidad haga su voluntad si Él la controla? ¿Controla Él las decisiones del hombre? No. Nosotros sabemos que Dios persuade, Dios motiva, Él nos muestra lo correcto, pero es el hombre el que escoge. El hombre tiene libre albedrío, tiene la capacidad de escoger. Nosotros tenemos el poder de la elección. Por lo tanto, el hombre, y solo el hombre, es el único responsable de sus decisiones. Y la verdad es que en la historia Dios nunca ha podido controlar las decisiones ni la voluntad del hombre. Nosotros vemos cómo Adán desobedeció a Dios en el huerto y Dios le dio a él la capacidad, la decisión para poder escoger. Dios le dijo al hombre que no comiese del árbol que él le había indicado. En la historia Dios tampoco pudo lograr que el pueblo de Israel hiciese su voluntad perfecta. Ellos, después de que fueron sacados de Egipto, empezaron a quejarse, empezaron a murmurar, empezaron a hacer cosas que desagradaron a Dios. Ellos rompieron su pacto. Finalmente se hicieron un becerro de oro y lo adoraron. Y la historia nos enseña una y otra vez que el hombre siempre ha escogido la vida que él quería vivir, a pesar de que Dios envió a su Hijo para traerle, para darle una vida muchísimo mejor. Jesús vino para darnos una vida y vida en abundancia. Y para Dios es muy claro que el hombre debe escoger. Esa es la expectativa que Él tiene de nosotros. Y miren, la palabra de Dios nos dice en Marcos, el capítulo 16, en el versículo 15, este es Jesús en la gran comisión, entregada a la iglesia, y les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que cree y es bautizado será salvo, pero el que no cree será condenado. Noten ustedes que el Señor Jesús es muy claro y es enfático. Él está apelando al libre albedrío del hombre. Él está apelando a la voluntad del hombre. Y Él dijo, el que cree será salvo. No dijo el que es predestinado, tampoco dijo el que es escogido, tampoco dijo el que es elegido por Dios será salvo. No. Dice el que cree. Pero Jesús también habla de aquel que no cree. El que cree será salvo, el que no cree será condenado. Entonces, la decisión reside en el hombre.
Y miren, nosotros sabemos que la voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pero Dios no fuerza a ningún hombre a nada. Es Dios el Espíritu Santo que convence al mundo de pecado. Pero Él no obliga a la gente a tomar una decisión. Dios no puede convertir a nadie. El hombre debe elegir, el hombre debe utilizar su voluntad para convertirse. Y hay algo tan precioso que Dios nos dio a nosotros cuando nos creó. Ese libre albedrío, esa capacidad para tomar decisiones, es el poder de la elección. Y nosotros fuimos hechos a su imagen y semejanza y con dicha capacidad, lo cual para nosotros es una ventaja, porque nosotros no fuimos creados robots. Tampoco Dios nos diseñó para que seamos marionetas. Entonces, Dios en su trato con el primer hombre le mandó que no comiese del árbol prohibido, pero Él al mismo tiempo no puso una reja ni una cerca alrededor de dicho árbol. Si Dios hubiese controlado al hombre, no hubiese el hombre podido comer el fruto. Pero el hombre escogió, el hombre decidió. Y póngase a pensar, si Dios controlase todo, entonces, ¿por qué le da al hombre mandamientos? Porque Dios le da al hombre mandamientos para que el hombre decida obedecerlos. Y esto fue cierto para con Adán y también es cierto para con nosotros. Y si Dios te da un mandamiento, eso significa que tú tienes el derecho y la capacidad de obedecerlo. Otra vez, volviendo a la historia, la Biblia dice que el pueblo de Israel resistió al Espíritu Santo. En el discurso de Esteban, cuando estaba en el concilio, él dijo, ustedes siempre resisten al Espíritu Santo. Ellos fueron siempre en contra de la voluntad de Dios. Esto significa claramente que Dios no los controlaba. Y Jesús, cuando entró a Jerusalén y dijo, oh Jerusalén, Jerusalén, tú apedreas, matas a los profetas. ¿Cuántas veces yo quise reunir a tus hijos, pero no quisiste? Jesús dijo que los judíos apedrearon y mataron a los profetas que Dios les envió. Ellos no escucharon a los profetas, no quisieron oírlos, decidieron matarlos. Ellos tomaron una decisión. Y la verdad es que donde el hombre no quiere a Dios, Dios no puede entrar. La verdad es que la incredulidad mantiene a Dios fuera de nuestras vidas. Entonces, si Dios verdaderamente controlase al mundo, la verdad es que nadie podría resistirlo. Porque ¿quién puede resistirse a su poder? Pero Dios no escoge por ti, tampoco el diablo. Tú decides. No es que Dios hace todas las cosas sin tomarte en cuenta, sin tomar en cuenta tu decisión. No, Dios es un caballero. Él nos persuade, Él nos motiva, pero somos nosotros los que decidimos. De la misma manera, Satanás viene y nos tienta, Él apela a nuestros sentidos para seducirnos, pero igual somos nosotros los que escogemos, los que tomamos la decisión, los que elegimos. Entonces, como hemos visto aquí en Marcos 16, Jesús dijo, el que cree y es bautizado será salvo. Eso significa que tú tienes el derecho y el privilegio de escoger creerle a Dios. Pero también los ateos tienen el derecho de escoger no creerle a Él. Ahora, hablando acerca de las cosas que la gente religiosa dice, mucha gente religiosa dice que ninguna hoja cae si no es la voluntad de Dios. Una cosa es que Dios sepa que una hoja cae o un pájaro caiga, y otra cosa es que Dios lo cause o que sea su voluntad. Dios sabe todo lo que ocurre en la tierra, pero no todo eso es su voluntad, porque también está la voluntad del diablo, la cual lamentablemente está siendo hecha en la vida de muchos. Y quiero contarles una historia verdadera. Un pastor en una oportunidad estaba hablando con un hombre religioso que creía en la soberanía absoluta de Dios y decía que todo estaba bajo control de Dios y que nada sucedía si no era su voluntad. Según esta persona, todo lo que ocurría era porque Dios tenía un propósito oculto con eso. Entonces este pastor le preguntó si todo lo que pasa en la tierra es la voluntad de Dios y nada sucede si Dios no lo permite. Entonces, ¿por qué Dios juzgaría a alguien por cometer un delito si nada sucede, si Él no lo permite y lo que permite es su voluntad?
¿Se han puesto a pensar en esto? Si una persona asesina a otra, ¿se puede considerar inocente porque supuestamente lo hizo bajo la voluntad de Dios porque Él lo permitió? Entonces, eso haría que Dios y no el hombre tuviese la culpa de todo lo malo que pasa en la tierra. Pues nada sucede sin que Dios lo permita. Y si lo permitió, conforme a la manera de pensar de esas personas, es porque es su voluntad. Entonces, ¿con qué moral, con qué justicia Dios va a juzgar a la humanidad si Él ha controlado todo? Otra vez, vuelvo a recalcar que Dios no nos hizo robots, no nos creó como marionetas, Él no nos maneja. Ahora, la gente muy ligeramente dice que Dios lo permitió. O sea, ¿qué significa que Dios permita algo? En la mente de muchos, que Dios permita algo significa que Dios lo causó, que Él lo originó y que fue su voluntad y que Él tenía un propósito detrás de ello. Miren, cuando uno lee el Antiguo Testamento, en el hebreo, recién uno se puede dar cuenta de que existen allí ciertas declaraciones que están expresadas de tal manera que el sentido en unos casos es pasivo-permisivo y en otros casos diferentes es activo-causativo. Lamentablemente en el español aparecen solamente como que Dios llevó a cabo activa e intencionalmente dichas acciones. Y por eso, cuando la gente lee la palabra, le atribuye cosas a Dios que Él nunca originó, ni tampoco Él fue el causante directo, sino todo lo contrario. Fue el hombre o fue el diablo el que lo hizo. Eso significa que Dios lo haya permitido no significa que Él tuvo la culpa ni que Él lo haya hecho. El hombre ha estado haciendo muchas cosas malas en la tierra y Dios nunca tuvo la culpa. En otras palabras, Dios ha permitido al hombre ejercitar su libre albedrío. El hombre tiene el derecho para ejercer su libre albedrío. Miren, si Satanás oprime a una persona y Dios lo permite, eso no significa que Él lo haya originado ni tampoco que sea su voluntad. O sea, tenemos que entender el esquema general de las cosas. Necesitamos ubicarnos en el escenario humano, entender las condiciones de nuestro entorno. Necesitamos ser históricamente correctos, bíblicamente correctos, con respecto a las condiciones actuales bajo las cuales opera nuestro mundo. Y vamos a remitirnos al principio, al origen de todo. Cuando Dios creó al hombre, Él le delegó la autoridad sobre el planeta Tierra. El hombre debía dominar, señorear, sojuzgar al mundo. Y miren lo que dice en Génesis capítulo 1, los versículos 26 al 28. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo, el ganado y en toda la tierra, y sobre todo animal que se desplaza sobre la tierra. Creó pues Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Hombre y mujer los creó. Dios los bendijo y les dijo, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra, sojúzguenla y tengan dominio sobre los peces del mar, las aves de los cielos y todos los animales que se desplazan sobre la tierra. Aquí estamos viendo la declaración original de Dios de las condiciones establecidas por Él en el mundo adámico, en el mundo que recién tuvo su comienzo. Y esas fueron las condiciones originales en el principio. Lamentablemente, ese orden original establecido por Dios fue alterado por el pecado humano. Pero noten ustedes de que la palabra sobre aparece 3 veces en este pasaje. Dominio sobre, dominio sobre. Fue allí, en la caída, que Satanás, mediante la astucia y el engaño, consiguió que el hombre se le sometiese. Satanás es el padre de la mentira y Adán y Eva actuaron en la palabra mentirosa del diablo y Satanás ganó derecho legal sobre ellos. Miren lo que dice en Romanos el capítulo 6, en el versículo 16. Entendamos este principio. ¿Acaso no saben ustedes que si se someten a alguien para obedecerlo como esclavos, se hacen esclavos de aquel a quien obedecen, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia? Cuando Adán y Eva actuaron en la palabra de Dios,
en la palabra del diablo, cuando se sometieron a su voz mentirosa, inmediatamente se sometieron, se hicieron esclavos de él. Y miren, a partir del pecado de Adán, quien traicionó a Dios, el hombre se sometió bajo la voluntad, bajo la autoridad del diablo. Y la autoridad adámica, delegada o conferida legalmente de parte de Dios originalmente para el hombre, aunque estaba allí, las condiciones habían cambiado. Ahora el hombre tenía que operar bajo un nuevo sistema, encabezado por Satanás. Es a partir de ese momento en que las declaraciones del Nuevo Testamento hechas con respecto al diablo toman lugar, se vuelven vigentes. La Biblia lo llama el Dios de este siglo, el príncipe de este mundo, y lo llama también el emperador de la muerte. Por eso la gente que ligeramente dice que Dios tiene el control de todo, deberían de considerar la disrupción del orden original divino por lo que ocurrió en el huerto en Génesis capítulo 3. Parece que mucha gente no lee acerca de lo que ocurrió en el principio. Ahora, vamos a saltar al Nuevo Testamento y vamos a dejar el momento en que el primer Adán fue creado y vamos a ir al escenario humano cuando el segundo Adán vino del cielo, el Señor Jesucristo. Y aquí vemos a Jesús que fue tentado por Satanás en Lucas 4, los versículos del 5 al 7. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo al diablo: a ti te daré toda esta potestad, toda esta autoridad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Miren la insolencia de Satanás. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Y miren la afirmación diabólica cuando él dice que la potestad, la autoridad, la gloria de los reinos de la tierra le habían sido entregadas. El diablo dijo que esto le había sido entregado. Pero Jesús no le discutió al diablo semejante declaración. ¿Sabían ustedes que en este momento el diablo no estaba mintiendo? Porque Adán le había entregado estas cosas. Nosotros sabemos que en ese momento Satanás no estaba mintiendo porque la Biblia dice que el diablo tentó a Jesús. Esta fue una verdadera tentación. El diablo no va a tentar a alguien con algo que en realidad no existe. Sí, Satanás había recibido de mano del hombre dicha potestad y en ese momento se la estaba ofreciendo a Jesús, pero Jesús no pecó, no cayó en la trampa, él no pisó el palito, él no tomó atajos. Un día Jesús recuperará el dominio sobre el mundo y él tendrá el control absoluto sobre él. Un día, cuando él vuelva por segunda vez, va a destruir toda la estructura de los poderes mundiales. Y él va a enviar en persona a Satanás, a sus ángeles caídos y a los demonios al abismo. Y Jesús mismo se va a sentar en un trono de gloria en Jerusalén y va a reinar desde allí por 1000 años. Y es allí que él va a tener el control absoluto de este planeta. Allí, y solo allí, Dios tendrá el control sobre toda la tierra. Pero no ahora. Ese tiempo no ha llegado todavía. Ahora, cuando la gente hace este tipo de declaraciones y afirmaciones sin sentido, pasa por alto el hecho de que Satanás está vivo y activo en el planeta Tierra, hurtando, matando y destruyendo. Y también pasan por alto de que el hombre sigue teniendo intacto su libre albedrío o capacidad para elegir. Así que no es verdad que Dios tenga el control de todo. La triste verdad es que el hombre sin Dios está más bien bajo el control del diablo. Estas son declaraciones que aparecen en la Escritura. Y miren, muchos que piensan de esta manera torcida no toman en cuenta lo que dice la Escritura. Miren lo que el apóstol Juan escribe. En primer lugar, en 1 Juan 5:19. Miren esa afirmación. Sabemos que somos de Dios. Y él está hablando acerca de nosotros como creyentes. Nosotros somos de Dios. Pero dice, y el mundo entero está bajo el maligno. No dice que el mundo entero está bajo Dios o bajo el control de Dios. Dice que el mundo entero está bajo el maligno. Y saltemos ahora a otra declaración del apóstol Juan, y es en Apocalipsis 12, versículo 9. Esto está hablando de algo que va a ocurrir en el futuro. Y dice, y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua,
que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados junto con él. Miren esta declaración absoluta. Así como él dijo, Juan dijo que el mundo entero estaba bajo el maligno, también dijo que Satanás engaña a todo el mundo. Ahora, eso es triste. Pero gracias a Dios de que ese control diabólico sobre las personas no es total. Porque si una persona escucha el Evangelio y decide aceptar a Cristo, Satanás no puede impedirlo. Él no pudo impedir que tú recibas a Cristo. No pudo impedir que yo recibiese a Cristo. Pero sí, la Biblia claramente nos está diciendo que el mundo entero está bajo el maligno, está bajo la autoridad del maligno. Dice la palabra, acabamos de leerlo, el diablo engaña a todo el mundo. Él controla a la gente del mundo mediante la mentira. ¿Suena todo esto como que Dios tiene el control? Ahora, gracias a Dios que en el Nuevo Testamento, con la venida de Cristo, muchas cosas han cambiado en el ámbito del Espíritu. Nosotros sabemos que Jesús derrotó a Satanás, le arrebató las llaves del Hades y de la muerte. Cristo rompió el poder de la muerte espiritual sobre nosotros que hemos creído en Él. Él nos ha trasladado a su reino y familia. Él nos ha librado del control y dominio de las tinieblas y de Satanás. Y como decía Juan, sabemos que somos de Dios. Aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. Somos de Dios, redimidos y comprados para Dios mediante la sangre de Cristo. Y por eso no estamos bajo el maligno. Ni tampoco Él nos puede engañar con sus mentiras. Él no nos puede controlar. Entonces Satanás no nos puede controlar. Él no es nuestro Señor. No estamos más en su familia, no estamos más en su reino. Así que ahora que entendemos claramente el esquema de las cosas, ¿significa esto de que Dios no puede intervenir en el mundo a nuestro favor cuando Satanás nos ataca? O sea, ¿estamos a merced del diablo? Si Satanás en cierta manera tiene el control sobre ciertos aspectos en este mundo, ¿significa que nosotros no podemos hacer nada al respecto? Porque la Biblia dice algo completamente diferente. La palabra de Dios nos dice que Dios nos ha dado a nosotros herramientas para poder resistir al enemigo. Es decir, nosotros, la iglesia, como creyentes, tenemos autoridad sobre Satanás y debemos decidir utilizarla. Y es aquí otra vez que la decisión del hombre, el libre albedrío del hombre, interviene. Las cosas, gracias a Dios, se han invertido. Ahora en Cristo estamos sentados en lugares celestiales en una posición que está muy por encima de todo principado, potestad, autoridad, poder, dominio, señorío y sobre todo con poder y control del enemigo. Estamos por encima. Entonces, la verdad es esta. Satanás está bajo nuestros pies. Y Jesús dijo a sus discípulos en Lucas 10, 19, miren qué tremenda revelación. Miren que les he dado. Este es el sentido del griego original. Miren que les he dado autoridad de pisar serpientes, escorpiones y sobre todo el poder del enemigo y nada les dañará. Eso es maravilloso. Eso significa que nosotros tenemos aquí también que apelar al poder de nuestra elección. Nosotros tenemos que elegir. Ahora, ese hecho de que nada nos dañará no es automático. O sea, cuando nosotros ejercemos el poder de la elección y utilizamos nuestra autoridad para resistir al diablo, entonces el poder de Dios se manifiesta y asume el control de la situación. Nosotros somos librados, no somos dañados y el diablo huye completamente derrotado en sus maquinaciones. Y por eso las personas que dicen de que Dios tiene el control de todo son ignorantes de las Escrituras y no saben separar entre lo que son las obras de Dios y las obras del diablo. Quiero que sepan que Satanás no es un empleado de Dios, ni voluntario ni involuntario. Jesús claramente dijo que Satanás, el ladrón, vino a hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. O sea, él definió que hay dos roles completamente diferentes. Satanás no está haciendo la obra de Dios, no está haciendo la voluntad de Dios. No es la voluntad de Dios lo que el diablo hace. Satanás actúa por su propia cuenta, hace su malvada voluntad. Él no ejecuta ni lleva a cabo la voluntad de Dios, aunque Dios lo permita. Ahora, pensemos en esto. Si Dios tiene el control de todo, entonces
Él es un tirano, un déspota, porque hay muchas cosas malas ocurriendo en el mundo. Y hay gente que piensa mal, hay gente que piensa que cuando pierde un familiar fue que Dios se lo llevó, ¿no? Dicen, el Señor se la llevó, el Señor me la quitó. Y al final se endurecen, culpan a Dios, se llenan de amargura contra Él. Y la verdad es que Dios no es quien se lleva a esas personas. Es el temor, la ignorancia de la gente lo que los mata. Es más, Job en un momento de su vida pensó que todo lo malo que le había ocurrido le vino de Dios. Él estaba equivocado. Escúcheme bien, no es nada nuevo que haya personas que atribuyan a Dios las obras del diablo. Jesús dijo que nadie nos puede arrebatar de la mano de nuestro Padre. Eso significa que el enemigo no te puede sacar de la mano de Dios. Tú te sales. Job se salió mediante el temor. Entendamos una cosa, Dios no está en el negocio de las muertes prematuras. Más bien, Él en su palabra nos protege, nos ofrece la longevidad. Él ha dicho que está dispuesto a añadir a nuestras vidas largura de días, años de vida, una buena y larga vida sobre la tierra. Jesús vino para traernos vida y vida en abundancia. Él es el autor de la vida, Él es espíritu vivificante. Él no está detrás de la muerte de ningún ser humano. Pero hay gente que cree equivocadamente. Hay gente que dice, bueno, creo que me llegó mi hora. Bueno, conforme a su fe, morirá. Y aquel que lucha contra la enfermedad utilizando su fe, se recupera y sigue viviendo. Conforme a su fe, vivirá. Separemos bien las cosas. Satanás es el que vino a hurtar y matar y destruir. Y hay gente también que muere por su propia culpa. Hay jóvenes que manejan ebrios. Otros exceden el límite de velocidad, pierden el control del carro, se estrellan. Hay gente que estuvo en el lugar incorrecto, en el momento incorrecto. Otros arriesgan sus vidas tontamente, son imprudentes, violan los principios de la cordura, de la seguridad y se meten en problemas. No te recomiendo que juegues en meter tu mano en las mandíbulas de un cocodrilo. Estás arriesgándote. No podemos culpar a Dios por esas cosas. Ahora, escúcheme bien. Si Dios verdaderamente tuviese el control de este mundo, tendríamos justicia y paz perfectas en toda la tierra. Pero eso no está ocurriendo. ¿Saben por qué no? Porque Jesús no ha establecido su reino físico todavía en la tierra. Pero cuando Él venga, Él desalojará, expulsará de su reino a todos los malvados. Y en toda la tierra se llevará a cabo la buena, agradable, perfecta voluntad de Dios. Todo lo que se haga en la tierra en esos días glorificará su nombre. Pero ese tiempo aún no ha llegado. Aún el diablo está suelto haciendo de las suyas. Aún hay mucha gente malvada en la tierra haciendo lo malo delante de los ojos de Dios. Aún hay mucha maldad. Aún hay mucha injusticia. Y quiero que sepa que Dios no es el culpable de todo esto. Por eso es tonto decir que nada ocurre si no es su voluntad. Porque muchas cosas que no son su voluntad están ocurriendo por causa del diablo, por causa de los ángeles caídos, por causa de los demonios, por causa de los hombres caídos. Y no podemos culpar a Dios porque Él permite estas cosas. Y la verdad es que cada uno de estos seres están llevando a cabo su propia malvada voluntad y no la de Dios. Así que el hombre es el único culpable de contaminar los mares, los ríos, el aire. El pecado del hombre ha contaminado la tierra. Hay mucha sangre inocente derramada sobre la tierra. El hombre es culpable de la extinción de ciertas especies animales. El hombre es culpable de las guerras, del hambre. ¿Sabían ustedes que este planeta produce más que suficiente para alimentar a todos los habitantes, pero el hombre acapara, el hombre es egoísta? La triste realidad es que en este mundo hay más gente incrédula que creyente. O sea, la mayoría ha rechazado a Jesús. La mayoría va tras sus malvados deseos. Y todo esto está fuera del control de Dios. Peor todavía cuando la gente en las iglesias dice cosas sin sentido como estas. Bueno, no importa lo que tú estés pasando, Dios te va a recompensar. Y dicen que eso es algo que va a ocurrir automáticamente. Como que, esta es la intención, ¿no? Como que para que Dios te bendiga, primero tiene que pasarte algo malo. O sea, ellos dicen, hermano,
la bendición que viene para ti es grande, porque el problema que tú tienes es grandísimo. Ellos te dicen que detrás de la esquina, detrás, a la vuelta de la esquina hay una bendición esperándote. Y la verdad es que muchos han muerto esperando dicha bendición. Todo eso es una mentira. Mire lo que la palabra de Dios nos dice en Proverbios 10, el versículo 22. La bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. ¿Qué significa esto? Que para que Dios te bendiga o te envíe una bendición, no te tiene que traer primero una tragedia, no tienes que enfermarte, no tienes que perder tu dinero ni tu trabajo, no tienes que pasar por algo malo. Este tipo de creencias dañan terriblemente a la gente. Hay gente que dice que el diablo no puede tocarte si Dios no lo permite. Entonces, ¿por qué la Escritura nos dice que no le demos lugar al diablo? Porque somos nosotros los que le damos lugar, principalmente con nuestras palabras. Así que esta frase, ¿no? Dios tiene el control de todo, es una de las frases favoritas en círculos cristianos que es utilizada frecuentemente para ofrecer falso consuelo a los afligidos. Hagan que les penetren bien esas palabras. Voy a repetir ciertas cosas una y otra vez para que les amanezca, para que sus pensamientos sean renovados con la palabra de Dios. Esta frase de que Dios tiene el control se aplica solamente en ciertas áreas generales. Por ejemplo, el destino final de la tierra, el destino del diablo, el destino de los santos y el destino de los pecadores. Esto significa que al final de todo el plan de Dios se va a cumplir. Sin embargo, esta declaración de que Dios tiene el control de todo no es verdadera para los detalles específicos en nuestras vidas. Escuchen bien esto. Dios no tiene tanto control como desearíamos que tuviese o como decimos a los demás que Él tiene. Dios no tiene tampoco el control de las circunstancias en nuestras vidas. Escúchenme bien. Hay gente que toma malas decisiones que nos afectan a nosotros y por eso experimentamos las consecuencias de los errores y fallas de los demás e inclusive de nuestros propios errores y malas acciones. Póngase a pensar. ¿No estamos nosotros en este momento sufriendo las consecuencias de los errores o malas acciones de ciertas personas, que haya sido en el laboratorio, haya sido por comer animales inmundos, han producido esta pandemia mundial del coronavirus? ¿Estuvo Dios detrás de esto? ¿Tuvo Él la culpa? ¿Fue su voluntad soberana? ¿Estuvo Dios en control de esta situación? ¿Se le escapó de las manos? No. Al final cosechamos lo malo que hemos hecho. Ahora, es posible que Dios pueda asumir el control sobre mi vida. Miren, Dios puede estar en control de tu vida solamente si tú voluntariamente te sometes a su control y crees y hablas su palabra. Porque Dios es un caballero y Él nunca va a forzar su control sobre ninguna persona, inclusive sobre ningún creyente. La palabra de Dios nos enseña que nos sometamos a su señorío, que nos sometamos bajo su poderosa mano. Y esto es algo que tú y yo hacemos de manera intencional, de manera voluntaria. Sabemos que la voluntad de Dios es buena, pero Él no le impone a nadie. Él nunca fuerza a nadie para que camine en su buena voluntad. Entonces, ¿cómo es que nosotros le damos el control de nuestras vidas a Dios? Dios tiene el control de tu vida en la medida que tú se lo permites. ¿Cómo? Meditando su palabra, poniéndola por obra, hablando palabras en línea con la palabra de Dios. Escúcheme bien. Si Dios en ese momento tuviese el control de todo, no habría guerras, no habría abortos, ni racismo, ni falsas religiones, ni divorcios, ni inmoralidad sexual, ni falsos apóstoles. De hecho, no habría pecado en lo absoluto, y tampoco enfermedades, ni tampoco habría librerías llenas de libros anti-Dios, de libros humanistas. No habría tantas mentiras circulando en las redes sociales. Escúcheme bien, que esas cosas permanezcan aún en la tierra es una prueba adicional de que Dios no está en control del planeta. ¿Tiene Dios el control absoluto de algo? Por supuesto, es en el cielo
en donde Dios tiene el control exclusivo, que ninguna de esas cosas malas existe. Así que Dios no está en control aquí. Y si Dios no está en control, entonces, ¿quién tiene el control? Si Dios estuviese en control, ¿por qué hay tanta gente llena de pánico y de temor por un virus? Es que Dios no tiene el control. Pero otra vez, ¿quién lo tiene? Y aquí surge la pregunta. ¿Tiene Satanás el control absoluto del mundo? Porque ya hemos visto que el diablo es llamado el Dios de este siglo, el príncipe de este mundo. Pero esta declaración se refiere solamente a su sistema mundano de hacer las cosas. Yo quiero demostrarles por la palabra que así como Dios no tiene el control absoluto de todo en el planeta, Satanás tampoco. ¿Cómo es esto? Escúcheme bien. Si Satanás literalmente estuviera en control total del planeta, entonces las iglesias no existirían. No habrían reuniones de oración, el evangelio no se estaría predicando, la gente no estaría siendo salva, ni bautizada en el Espíritu Santo, ni sanada, no habrían milagros, ni tampoco ninguna actividad ni obra de justicia, de bondad y de amor. Entonces, si Dios no tiene el control absoluto del planeta y Satanás tampoco, entonces esto deja la única posibilidad que se establece explícitamente en la Escritura. El Salmo 115, 16 afirma que los cielos son los cielos del Señor y Él ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Él ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Esto significa que la humanidad está a cargo de la tierra. Dios le dio dominio al hombre sobre todo en la tierra y Él nunca ha rescindido dicho dominio, inclusive después que el hombre voluntariamente desobedeció a Dios y permitió que el diablo tuviese acceso al planeta. Otra vez, pensemos esto, ¿no? ¿Quién está entonces en control? ¿Dios? ¿El diablo? No, el hombre, como al principio, solamente que las condiciones han cambiado debido a que Satanás entró en el mundo. ¿Cómo fue todo al principio? Antes el hombre, que estaba en control bajo Dios y bajo su influencia directa. El hombre pertenecía al reino y familia de Dios y estaba espiritualmente vivo. Pero ahora, después de la caída, el hombre sigue en control, pero bajo la influencia directa del diablo, formando parte del reino y familia del diablo y estando en muerte espiritual. ¿Y cuál es el resultado de todo esto, de estas nuevas condiciones? El resultado es que el hombre caído lleva a cabo su voluntad egoísta y cumple con los deseos de su padre, el diablo, y hace su voluntad en la tierra. Escúcheme bien esto. Y si digo esto es porque es importante. Satanás quiere tener el control absoluto del mundo, pero no puede, porque el hombre tiene mucha autoridad aquí. Satanás no puede obligar al hombre a hacer nada. Por eso, en el futuro levantará a un hombre llamado el Anticristo para procurar controlar todo el planeta, pero fallará miserablemente. Y la Biblia lo dice claramente. Ahora, cuando un hombre recibe a Cristo, es vivificado, salvado, librado, trasladado al reino y familia de Dios y ya no está bajo el señorío de Satanás, y se conecta con Dios y comienza a ejecutar la voluntad de Dios en el planeta. Así que es ridículo aseverar que Dios está en control porque no lo está. La Biblia establece que la muerte y la vida están en el poder de la lengua del hombre. De hecho, si una persona va al cielo o al infierno, no depende en lo absoluto de lo que Dios diga, sino de lo que uno dice o no dice. Porque también Jesús dijo que por tus palabras serás justificado o por tus palabras serás condenado. Eso significa que todo aquel que confiesa a Jesucristo como Señor resucitado será salvo. Dios no tiene el control de tu decisión sobre este asunto. Tú lo tienes y Dios va a honrar tu elección, pero no la va a controlar. Si tú quieres a Jesús, vas a pasar toda la eternidad con Él. Si tú no quieres a Jesús, vas a pasar la eternidad sin Él. Cada uno obtiene lo que escoge, no lo que Dios escoge para Él. Y es lo mismo en otras áreas de tu vida. Así que tú estás más en control de lo que crees
con las palabras de tu boca. Santiago 3 nos dice que tú puedes prenderle fuego al curso de tu vida con tu lengua. O, como dice Proverbios, tú puedes traer salud y medicina a tu cuerpo. Y Dios te ha dado una libre voluntad para que hables según desees. Pero tú vas a llevar las consecuencias de tus palabras. Tus palabras pueden traer sanidad o enfermedad a tu camino. Desafortunadamente, a la mayoría de los cristianos les han enseñado que Dios tiene el control, y el resultado inevitable de esta creencia errónea es que si un cristiano se enferma, debe suponer que Dios está en control de su salud y de todo lo demás. Y es allí donde muchos cristianos dicen lo que será, será. Y esta frase, esta declaración tonta de lo que será, será, es una declaración antibíblica y errónea. Escúchenme bien. En el Nuevo Testamento vemos que cada vez que Jesús tuvo la oportunidad de sanar a los enfermos, las multitudes fueron sanadas. Nosotros no vemos a Jesús en los evangelios ni una vez diciendo, recuerda, Dios está en control, acepta lo que te ocurra como su perfecta o soberana voluntad. Jesús nunca dejó a una persona enferma. Y cuando Dios tiene la oportunidad, los enfermos son sanados, pero Él necesita la cooperación del hombre porque Él dio la tierra a los hijos de los hombres. De la misma forma, cuando Dios tiene la oportunidad, los pecadores son salvados, pero necesita la cooperación del hombre. Él siempre deja la salvación al libre albedrío del individuo. Entonces, el hombre está en control de si recibe o no la salvación que Jesús ya ha provisto. O sea, Dios no controla eso en lo absoluto. Si Él lo hiciese, entonces estaría haciendo acepción de personas. Ahora, la triste realidad es esta. Sabemos que algunas personas reciben sanidad y otras no. Así como algunos nacen de nuevo y otros no. Y si todo eso dependiese de Dios, Él sería una persona terriblemente injusta al permitir que el cuerpo de una persona que está bajo su control fuese sanado y el cuerpo de otra persona bajo su control permaneciese enfermo. Y alguien podría venir y objetar diciendo, sí, pero nosotros no podemos controlar nuestros cuerpos. Pero Pablo no opinaba eso. El apóstol Pablo dijo que él sometía a su cuerpo, él lo ponía bajo la sujeción de su espíritu. Y es cierto que nuestros cuerpos no son espirituales, no nacen de nuevo, así que tenemos que sujetarlos para que no actúen haciendo lo malo que saben hacer. Santiago dijo también que si podemos controlar nuestras lenguas, podemos controlar nuestros cuerpos. Así que no mintamos diciendo o excusándonos, afirmando que no podemos controlar nuestros cuerpos. Dios pone sobre ti y sobre mí la responsabilidad. Tú y yo estamos en control. Así que la próxima vez que escuchen a alguien decir, bueno, debes recordar que Dios está en control, como si tu sanidad estuviese bajo el control de Dios, la primera cosa que tú tienes que decirte a ti mismo es, no, eso está mal, el hombre está en control, porque Dios puso al hombre en control sobre la tierra. Él ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Dios nunca estuvo en control de mi sanidad antes de que recibiese a Cristo, ni tampoco después. La única vez en que Dios estará en control de tu sanidad será cuando tú empieces a hablar en línea y en acuerdo con su palabra y creas que recibes tu sanidad cuando ores o utilices los demás medios que Él ha provisto en la Escritura para que tú seas sanado. Y es lo mismo con el resto de áreas de tu vida. Así que, hermano, toma control de tu vida, sometiéndola a la verdad de la Escritura. Asume tu responsabilidad sobre la parte que te toca a ti y no te sientes de brazos cruzados esperando que Dios lo haga todo. Tu parte es creer, tu parte es declarar, tu parte es ponerte en línea con la palabra de Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, por tu verdad, que abre, que alumbra, que inunda de luz los ojos de nuestro entendimiento. Señor, te agradecemos porque el agua limpia de tu palabra, el agua pura y cristalina de tu palabra limpia nuestras mentes de toda religiosidad, de todo error, de todo aquello que no está alineado
o sometido a tu palabra. Señor, te agradecemos por la verdad que trae libertad. Gracias, Señor, porque ahora entendemos mejor cuál es la parte que nos toca a nosotros. Y, Señor, vamos a darte lugar en nuestras vidas, ejerciendo voluntariamente, de manera intencional, el poder de nuestra elección, obedeciendo tu palabra, tus principios, tus mandamientos, de tal manera que tú puedas tener lugar en esta tierra, en nuestras vidas, glorificándote, Señor, manifestando tu poder a través de nuestra fe. Te damos gracias por todo en el nombre de Jesús. Ahora, si tú has estado escuchando esta enseñanza y aún no has ejercido el poder de tu voluntad para recibir la vida eterna, ya hemos visto un versículo que dice que tú puedes ser salvo. Tan solamente tienes que decidir creer en Jesús. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Solamente tienes que decidir hacerlo de todo corazón. Decide creer. Repite conmigo esta oración. Dios del cielo, esta mañana reconozco que tengo necesidad de ti. Dios, gracias por enviar a Jesús. Jesús, perdona mis pecados. Sé mi Señor. Te doy mi vida. Creo que el Padre te resucitó para mi justificación. Recibo tu perdón, recibo el regalo de la vida eterna por la fe en ti, para tu gloria. Amén. Que Dios los bendiga.